Saludo con gusto a Francisco Labastida Ochoa, un hombre que ha sido legislador y gobernador por su estado, Sinaloa, secretario de Estado y candidato a la presidencia, siempre por su partido, el Revolucionario Institucional. Francisco, gracias por estar con nosotros. Igualmente, Guillermo, si en lugar de echar ese currículum tan largo me presentas nada más como tu amigo, me doy por satisfecho. Bueno, eso somos ya hace algún tiempo, hace algunos años ya. Francisco, participas ahora en esta plataforma ciudadana diversa, plural, que fue lanzada esta semana bajo el nombre de Colectivo por México, aunque también le llaman Mexicolectivo. He escuchado otras opiniones acerca de los propósitos de esta organización, pero quisiera que me digas tú, desde tu perspectiva, qué es y qué se propone este colectivo. Tal como yo me lo propongo, para hablar en términos personales y no hablar por otras personas, yo no tengo ningún interés personal, y es lógico, por mi edad, por mi experiencia, etcétera. No tengo ningún interés personal en ello, pero sí tengo un interés muy del corazón, por decirlo así. Tengo un interés en que el país en donde vivimos tú, yo, nuestros hijos, en mi caso mis nietos, creo que tú también los tienes, estén viviendo en un mejor país. Ese es mi propósito principal. Yo diría no principal, mi único propósito. Me parece que para lograrlo, y yo recojo ahí, y perdón por la falta de modestia, lo que pueda contribuir de la experiencia que he tomado en el trabajo público, recojo los problemas, la gran preocupación que existe por el país. Me parece que estamos viviendo en unas circunstancias muy difíciles, muy especiales, en donde hay una gran negación de los problemas, no se reconocen. Y yo me planteo que en esta circunstancia los objetivos de lo que debiéramos lograr son, primero, saber en dónde hay un problema o no. Voy a tratar de ejemplificarlo. Hay en seguridad pública 99% de impunidad y hay un programa del gobierno en las mañaneras que hablan de cero impunidad. Yo dije, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Tenemos o no tenemos impunidad? Pues obviamente tenemos una enorme, inmanejable, dolorosa, extraordinariamente grande impunidad. No se detienen a prácticamente nadie que ha cometido un delito, por grave que éste sea. Segundo, ¿cuáles fueron las causas que lo provocaron? Y yo lo asocio, Guillermo, a un trabajo de detalle, de profundidad, que tenemos que realizar en los siguientes meses con las mejores gentes. Nos faltan agentes del Ministerio Público. ¿Y qué significa que nos falten agentes del Ministerio Público? Que México tiene 3.4 agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes y Colombia tiene 12 y Costa Rica 25. Bueno, pues obviamente tenemos una insuficiencia de agentes del Ministerio Público y los casos están mal integrados. Segundo, no tenemos tampoco peritos en la materia. Y tercero, hay que identificar por qué camino se puede arreglar esto. En mi opinión personal, las soluciones que está tomando el gobierno, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la contratación de más de 100,000 militares que los tratan de hacer pasar como policías, no arregla ningún problema. Porque estos militares fueron entrenados
en 10 campos militares en donde los capitanes o los mayores les enseñan lo que ellos saben: disciplina, marchar, disparar, hacer acto de presencia, pero no hacer las tareas de investigación policíaca. Y luego, para grabar, no hay una tarea de control de confianza de los señores que están trabajando en esta materia. Y eso quiere decir, en pocas palabras, que no hay una depuración del personal y una capacitación del mismo. Y puedo seguir así con múltiples ejemplos. Pero lo que importa, Guillermo, en mi opinión, es que precisemos en los siguientes 6 meses que vamos a estar trabajando cuáles son los problemas reales que existen, la dimensión de ellos, las causas que lo han generado y el camino para solucionarlos. ¿Queremos un mejor país? Bueno, tenemos que construirlo. Y eso no es de la noche a la mañana, no es una tarea fácil, va a tomar años, pero tenemos que tener muy preciso el diagnóstico y el camino para arreglar todo que nos permita tener un mejor país en paz, tranquilo, seguro, confiable para todos los mexicanos. Francisco Labastida, entiendo que a lo largo de estos meses que refieres, recabarán propuestas y opiniones como las que expresas para elaborar un documento que detonará el camino a seguir. ¿Será una ruta política alterna rumbo a la elección presidencial? Es una ruta política, Guillermo, es una estrategia de acción, es como decía el exsecretario de Gobernación, es una definición de qué hay que hacer de primero el programa y después el candidato. No nos estamos, es un programa que nace sin partido y sin candidato. Si luego lo toma cualquier partido, lo que hagamos, yo creo que contribuiremos a que las cosas vayan un poco mejor para todos los mexicanos. Francisco Labastida, sorprendió mucho la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien se considera un impulsor de este movimiento. Sin embargo, no estuvo y un día después se deslindó. ¿Qué tanto mina la ausencia del ingeniero Cárdenas a esta nueva agrupación? Bueno, sin lugar a dudas, es una pérdida. Yo te diría que una pérdida lamentable. Yo le tengo estimación al ingeniero, respeto sus decisiones. Yo no supe de que no iba a estar presente hasta ese día. No sé con quién habló él, pero simplemente no me enteré. Sí me consta, porque lo estuve compartiendo con él y con un grupo de unas 25 gentes que estuvimos trabajando, que durante un año estuvimos perfeccionando el documento. Reconozco que partes del documento son muy críticas, son, yo diría, intentan ser un documento honesto intelectualmente, en donde dice, oye, el gobierno está haciendo bien esto. Por ejemplo, está controlando el déficit de las finanzas públicas, está subiendo los salarios mínimos por arriba de la inflación, está atendiendo a las gentes de menores ingresos con apoyos, y creemos que eso está bien. No decimos que todo esté funcionando mal, pero sí queremos enfatizar las cosas que están trabajando mal y plantear las estrategias y las acciones para corregirlo y mejorar. No sé qué vaya a hacer el ingeniero, no me corresponde hablar por él, él es su vocero. Si tú me preguntas por qué lo hizo, yo te diría que pregunta correcta a persona incorrecta,
Aquí el único que lo puede contestar es él. ¿Sí? ¿Qué opinión te merecen las expresiones del presidente hacia el ingeniero Cárdenas, llamándolo adversario, señalándolo de ser parte de lo que él llama el grupo conservador, cuando se trata de un reconocido líder de la izquierda que, como tú mismo, está preocupado por el rumbo que lleva el país? Y con quien compartí, lo conozco desde hace muchos años, con quien compartí inquietudes en la elaboración, inquietudes y hasta lectura de textos durante más de un año con él, con la elaboración del documento que empezó como un documento muy largo, 150 cuartillas, y luego procuramos hacer una labor de síntesis de 17 cuartillas, que es lo que se distribuyó. Yo tengo la impresión, es mi evaluación personal, que él comparte la mayor parte de estos juicios. De hecho, su libro que sacó poco tiempo antes va en el mismo sentido. Quizás el lenguaje de este análisis, de esta evaluación, es un poco más descarnado, por llamarlo así. Le llamamos a las cosas por su nombre, insisto, por honestidad intelectual. Me parece que si uno no tiene claro en dónde está, es muy difícil que logre, no solo claro dónde está, sino a dónde quiere llegar. Es muy difícil que tenga una estrategia y definidas las acciones que te permitan alcanzar esos objetivos. Francisco Labastida, ¿resistiría la vida institucional del país otro sexenio como este? En lo personal, creo que no, Guillermo. Te voy a decir por qué. Primero, porque se está dando un enfrentamiento en la sociedad, una polarización, yo diría que casi llega a encono y odio entre los miembros de la sociedad, que no le hace bien a nadie. Cuando un país se divide, le va mal. Y hay que reconocer que México está dividido, está polarizado. Entonces, de las cosas que tenemos que hacer es evitar esta polarización, reducirla, atenuarla. No hay en el documento, a propósito de lo que mencionas, una sola mención al presidente de la República. Ninguna. ¿Por qué? Porque simplemente no intentamos, no queremos que las diferencias que hoy existen se hagan más grandes. No está en nuestro propósito. Seguramente hay cosas que no van a gustar, pero me parece que es indispensable hablar con claridad de los problemas y de las soluciones para poder arreglarlo. Retomando tu pregunta, me parece que el ingeniero Cárdenas es un hombre totalmente respetable. Fue quien inició la lucha contra la aplanadora del PRI. Fíjate quién lo dice. Y yo creo que es un acto meritorio de parte de él. Él fue de los que lucharon para tener una mejor democracia y hay que reconocérselo. Y desde luego está bastante lejos de ser un hombre conservador y mucho menos reaccionario. Pues nos quedamos con estas palabras. Francisco Labastida Ochoa, muchas gracias por estar con nosotros. Y Guillermo, me es muy grato verte, saludarte, compartir estos momentos contigo, mandarle un abrazo con todo afecto al auditorio. Te aprecio mucho tu tiempo y que hayas permitido esta conversación. Francisco, hasta pronto. Buenas noches.